Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a conversar sobre la monoartritis aguda. Esta es una inflamación, bueno, tal como dice su nombre, de una sola articulación, en general de menos de 6 semanas de evolución. Hay dos grandes tipos, una sería la artritis por cristales y la segunda serían las artritis infecciosas, ambas generalmente monoartritis. Dentro de las infecciosas tenemos las gonocócicas, que generalmente van a ver la presentación en adultos jóvenes, sexualmente activos, poliartritis, menos frecuentemente, más frecuente la monoartritis, y tiene un componente de tenosinovitis, ¿ya? Es decir, de compromiso de los tendones. Y la segunda causa infecciosa sería la no gonocócica o clásica séptica, en que el 80% tiene diseminación hematógena, la mayoría monoartritis, la mayoría de rodilla, luego viene el compromiso de cadera, luego el hombro y columna, codo y otras en menor proporción. Con respecto a la artritis de cristales, tenemos dos. La gota, que tendría que ver con depósitos de cristales de urato monosódico, en general se presenta en varones de mediana edad, mujeres posmenopáusicas, un 75% en realidad es podagra, es decir, compromiso de la primera articulación del pie. Son episodios autolimitados de monoartritis aguda, muy dolorosa, con fiebre, con leucocitosis. Y la segunda, que sería la condrocalcinosis, que son depósitos de cristales de pirofosfato de calcio. Generalmente el 50% se presenta en la rodilla, un poquito menos frecuentes en el carpo. Tiene mayor duración que la gota. Hay que descartar otras lesiones, otras alteraciones subyacentes, patologías, algunos problemas hidroelectrolíticos, y tiene una radiografía bastante compatible con su diagnóstico cuando uno tiene duda. Ahí está el ejemplo en donde los cartílagos se ven de color más blanquecino, lo que implica este depósito de cristales. Entonces, pensando en una monoartritis, ¿cómo vamos a hacer el proceso diagnóstico? Lo primero, bueno, tal como algo ya enunciamos y vamos a ver en cada tipo, evaluar la historia, el examen físico del paciente. Debemos descartar lo primero, que es la más grave, la artritis infecciosa. Eso generalmente implica el análisis del líquido sinovial y descartar la afección de tejidos periarticulares y finalmente determinar el tratamiento. ¿Por qué ya dijimos que la artritis infecciosa, que es la primera que vamos a ver, es tan grave? Porque si vemos a las 24 horas en su proceso fisiopatológico, ya hay penetración bacteriana en la articulación y se desprenden enzimas lisosómicas. Entre 1 o 2 días ya tenemos destrucción de proteoglicanos y de colágeno, y a los 2-3 días de evolución tenemos pérdida de cartílago, ¿ya? Y eso sabemos que implica que no hay reestructuración de eso. Avanzado al 5.º día, hay distensión articular y un tejido que yo algo ya les había nombrado en clases anteriores, lo que es el panus, pero ya no inflamatorio, que es un tejido inflamatorio, pero aquí ya está fibroso al 5.º día, es decir, con una cicatriz. A los 8 días tenemos lesiones irreversibles, en donde también pueden haber abscesos y colecciones, y a los 14 días lesión ya finalmente de la epífisis, de la metáfisis, con inestabilidad y luxaciones. Por eso que es importante hacer rápidamente el diagnóstico y rápidamente el tratamiento para cambiar la evolución de la enfermedad por sí sola. Entonces, ¿qué factores predisponentes tenemos en la artritis séptica? Los pacientes, en general, si es mayor de 80 años, va a ser más grave. Si tiene diabetes ya, de por medio, si esta articulación ya tiene daño, la artritis reumatoidea, por ejemplo, o daño por artrosis, si en esta articulación hay una prótesis articular,
Si además hay una cirugía de articulación reciente menos de 3 meses, va a ser más grave, especialmente por el tema de la inoculación de agentes que son intrahospitalarios, de las infecciones que tengamos en la piel o puerta de entrada, de que hayan drogas de uso endovenoso, que haya alcoholismo, de la inyección intraarticular de corticoides y del bajo nivel socioeconómico del paciente. Lo primero que esto es como hay que funcionar mentalmente como una apuesta, en donde lo primero es que tenemos que pensar cuál es la bacteriología más frecuente o lo que nos vamos a encontrar para apostar a qué antibiótico vamos a partir. Siempre el inicio de los antibióticos, en toda la mayoría de las patologías, uno apuesta por probabilidad de frecuencia y por el tipo de paciente que estoy enfrentando para tratar de acertar cuál es el mejor antibiótico y después ajustar según los cultivos. Entonces, en este caso, más del 90% o más incluso son gram positivos. Dentro de eso, el 70% más o menos es el Staphylococcus aureus, un 15% el Streptococcus grupo A y un 5% estaría entre el Streptococcus grupo B, C, G y Pneumoniae. Los de estafilococo en general van a ser adultos sanos, ¿ya? Con heridas cutáneas, con una puerta de entrada clara, con articulaciones, por ejemplo, con daño previo o articulaciones con prótesis. En ello yo debo sospechar que hay un estafilococo. Los Streptococcus grupo A también pueden ser adultos sanos, pero también estarían correlacionados con pacientes, por ejemplo, que tengan disfunción esplénica. Y de los del grupo B, C, G y Pneumoniae van a ser en general pacientes inmunosuprimidos, diabéticos, alcohólicos, que tengan antecedentes de cáncer y prótesis articulares. Solo un 9 o 10% van a ser gram negativos o anaerobios. Por ejemplo, los bacilos gram negativos como Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Pseudomonas, Salmonella o Haemophilus. Estos van a ser en general pacientes inmunosuprimidos y adultos mayores, con una infección gastrointestinal o urinaria, o drogadictos. Y el 1% de los anaerobios en general van a estar correlacionados y hay que pensarlos cuando hay trauma penetrante de una articulación, cuando hay prótesis articular, enfermedad inflamatoria intestinal, foco séptico abdominal o úlceras por decúbito. ¿Cómo se nos va a presentar este paciente? En la artritis séptica generalmente un 80-90 es monoarticular, no tiene muy bien pronóstico y responde a antibióticos en varias semanas de tratamiento. Es de un inicio agudo, con calor, con aumento de volumen, con dolor y que tiene una posición antiálgica del paciente. Hay compromiso del estado general, fiebre. También vamos a ver puerta de entrada y hay que buscarlo en todo el cuerpo donde pudiera entrar. Y a veces son agentes de poca virulencia o como en el bacilo de la tuberculosis, ¿ya? También puede ser y en este caso la evolución va a ser más insidiosa. Entonces, ya habíamos hablado en otra clase de la artrocentesis de rodilla, que es donde más tradicionalmente uno puede acceder más fácil de las punciones y si uno no puede acceder y la articulación es en otro lugar, debe buscar quién pueda hacerlo lo más rápido posible. Debemos pedir células, químico, estudio de cristales, tinción gram y cultivo. Entonces ubicamos en la rodilla, ubicando más o menos donde está ubicada la rótula, ¿ya? Y si ustedes ven en la segunda foto, dividiendo en tres la rótula y generalmente en el tercio superior con un ángulo de inclinación de 45 grados, ya sea por medial o por lateral, uno va a realizar la punción. ¿Cómo realizamos la punción? A pesar de que en esta foto no se trata de una artritis séptica, pero quise traerles un video de la técnica. Vámonos 2 eh, para arriba y perpendicular.
Y en este caso, si ustedes ven, pinchan e inmediatamente en el ángulo o el médico obtiene el líquido, que en este caso es sangre y sería una hematrosis. En realidad, como lo conversamos en una clase anterior, la ideal es sacar un tubo con abundante líquido para todas estas muestras, pero no tan solo eso, sino que además para, si uno puede en ese mismo acto evacuar lo más que pueda, también va a ir a aliviar el dolor y a disminuir la carga bacteriana. Entonces vamos ahora a ver cómo vemos el líquido articular. Y tenemos características físicas del líquido: color, turbidez, viscosidad, que todas estas cosas las vamos a ver directamente en el líquido apenas sacamos el tubo, y características microscópicas que podemos hacer en el análisis al fresco. Ya habíamos hablado de la luz polarizada, ver el recuento de leucocitos y el gramicultivo. En general, la determinación de glucosa o proteínas, como en otros líquidos que ustedes deben haber escuchado, acá no se hace tan de rutina y no es tan útil, y es más bien el recuento de leucocitos lo que nos da para poder diferenciar entre uno y otro. De las características físicas podemos ir, como aparece en el primer frasco, un líquido incoloro, que puede ser normal, que es el líquido normal, que generalmente uno lo va a ver en patologías como de artrosis. Luego vienen estos líquidos medios amarillentos, que está el segundo frasco, que serían los líquidos inflamatorios. Los purulentos netamente, como la artritis séptica, como en la foto de más abajo. Los hemáticos, como en hemofilia y en trauma, como lo que vimos en el video. La turbidez significa si me permite o no me permite leer. Y si ustedes ven los dos frascos de arriba, el primero permite leer, el segundo no. Y la tercera sería la viscosidad, que es la filancia, ¿ya? La filancia es que uno coloca una gota en el guante entre dos dedos y lo estira. Y quiere decir que no se corta a más de 3 centímetros, uno puede abrir los dedos y no se corta el hilito de este líquido, ¿ya? Ese es el líquido normal. Y con la inflamación se va a perder esta filancia. Y lo que habíamos visto también un poco del líquido articular, de lo que son los cristales, y algo yo ya les había mencionado, que era el tema de que cuando uno ya va a sacar líquido articular para ver cristales, que lo ideal, ¿ya? Uno debe tener un tecnólogo médico que en el lugar donde lo va a analizar, que tenga la capacidad técnica para analizar esta característica microscópica, ¿ya? Y avisar, porque rápidamente el líquido debe ser llevado al laboratorio, ¿ya? Entonces aquí vemos en esta diapositiva los cristales que son de la gota arriba y abajo los de la pseudogota. Los de arriba son de cristales de urato y los de abajo de pirofosfato cálcico. El líquido articular, como les dije, lo más importante es el recuento de leucocitos. Menos de 200 se considera que es un líquido normal. Menos de 2000 habla de artrosis o lesiones ligamentosas alrededor de la articulación, artropatía asociada a enfermedad endocrinológica, aparte neurológica, etc. o trauma. Más de 2000 ya es considerar artritis reumatoidea, espondiloartropatía, considerar artritis por cristales también. Pero más de 5000 ya no está hablando de que esto tiene que ser probablemente infección, a pesar de que igual podemos ver artropatía por cristales con mayor de 50.000 leucocitos. El GRAM, como les mostré anteriormente, es un examen que uno puede hacer rápidamente en el laboratorio. Es una tinción y uno puede ya definir si es un GRAM positivo y un GRAM negativo, y como ustedes vieron en el algoritmo anterior, va de bastante ayuda para definir tratamiento, porque el cultivo se va a demorar, ¿ya? También uno pudiera sospechar en cosas más insidiosas, o si sospecha artritis gonocócica, pedir dirigidamente algún otro cultivo especial. Y hoy día también tenemos la posibilidad de pedir en líquido articular PCR en líquidos articulares en algunos centros que lo tienen disponible.
Eso también sería como la PCR que ustedes conocen respiratoria, para COVID, para influenza, y en máximo 6 horas uno tendría ya por lo menos identificado al menos un agente. Entonces, si tenemos un paciente con fiebre, inmunocomprometido, con infección intercurrente, ¿ya? Uno sospecha esta diseminación hematógena, ¿ya? Por posible artritis bacteriana, y va a aspiración de la articulación con ese propósito. En cambio, si yo el paciente tengo paciente con episodios similares anteriores de monoartritis, uno ya empieza a pensar de que es poco probable la artritis bacteriana y va a ser una sinovitis por cristales. Hay una enfermedad que se las nombro acá, que en realidad no es endémica de América del Sur, pero sí en América del Norte, que es la enfermedad de Lyme, que tienen estas pápulas ya con un puntito al medio, y en este caso uno sospecha que no es una artritis séptica. Y finalmente la hematrosis, como lo que vieron en la punción, uno sospecharía que es trauma o daño articular. Una vez que yo aspiré la articulación, yo puedo determinar si hay un líquido purulento, un líquido, como dijimos, no inflamatorio, o no obtener incluso líquido. Si no obtengo líquido, ¿uno qué tendría que hacer? Y sigue sospechando, ir a una punción guiada por ecografía, un poco también les hablé anteriormente de la ecografía bedside al lado del paciente, ya sea por escáner o incluso una artrotomía quirúrgica. Si el líquido es no inflamatorio, uno igual uno tenga la sospecha de que esto es una artritis séptica, debería ir a cultivo y esperar para ver si es positivo o negativo, para ver si da antibiótico e indica drenaje quirúrgico. Si de frentón esto es un líquido purulento, bueno, nos ayuda el GRAM, la PCR, ver si es positivo, orientamos bien el diagnóstico. Si el GRAM y PCR son negativos, ¿ya? Uno ya empieza a sospechar que esto a lo mejor no es séptica, sino que es por cristales. Esperamos cultivo y esperamos para la decisión de antibiótico y drenaje. Y en el tratamiento, si el GRAM entonces me salió sin bacteria y el paciente es inmunocompetente, bueno, lo más probable en Temuco, porque esto también va a depender de donde ustedes lo lean. Si ustedes leen esto en el UpToDate, no les van a salir, no va a salir la cloxaxilina ni la cefazolina. Allá tienen mucho más resistencia de los estafilococos, a diferencia de Temuco, y por lo tanto en Temuco aún tenemos bastante baja resistencia y de los estafilococos, y podemos usar cloxacilina y cefazolina y evaluar si vamos a anexar betalactámicos para ver el tema de los estreptococos. Pero si el paciente es inmunocomprometido, usa drogas endovenosas, se le realizan hemodiálisis, tiene una prótesis reciente, una hospitalización reciente, catéteres urinarios, bueno, ya tenemos que avanzar y pensar en cubrir con vancomicina y cefalosporina de tercera generación en espera del cultivo para ajustar. Ahora, si el GRAM me salió positivo y me salió positivo para repito, lamentablemente gram positivos, es decir, cocos gram positivos, cloxacilina, vancomicina o linezolid según el tipo de paciente. Y si es un gram negativo, un bacilo gram negativo, cefalosporinas de tercera generación, y si ya tengo sospecha de pseudomonas, ceftazidima más aminoglicósido. Y si hay alergia a cefalosporina, el ciprofloxacino también es una alternativa. Eso desde el punto de vista del reumatólogo y de la medicina interna como primer acercamiento. Pero hoy día cada vez más hay más evidencia de que es mejor no solo partir con antibiótico solo, sino que además anexarlo a un drenaje rápidamente conjunto a través de una artroscopía. Y eso tiene mucho mejor rendimiento para una mejor evolución del paciente. Y lo que se hace, el traumatólogo entra a la articulación, lavan con suero fisiológico, sacan el líquido y aunque haya que ir varias veces,
haciéndolo para ir evaluando y sacando y limpiando esa articulación en conjunto con el tratamiento de largo aliento, a veces hasta 14 a 21 días de tratamiento antibiótico. ¿Cómo controlamos este líquido? Bueno, con líquido sinovial estéril. Debemos volver a puncionar una vez que se decide terminar el tratamiento y que este esté estéril. Y otra parte muy importante, la rehabilitación. Todo esto en conjunto, no podemos perder la masa muscular del paciente y debemos mantener y tratar de evitar que esta articulación quede completamente fija y por lo tanto la kinesioterapia es fundamental y la fisioterapia en conjunto. Eso es con respecto a artritis séptica. Con respecto a artritis gonocócica, ahora que sería como la segunda artritis infecciosa, esta es una bacteremia también, pero por la Neisseria gonorrhoeae. Es mayor predisposición en mujeres con menstruación y embarazo y en pacientes que tengan antecedentes de deficiencia del complemento. ¿Cuáles son las presentaciones clínicas? Tenemos la infección gonocócica diseminada, en donde hay temperatura, escalofríos, erupción cutánea y síntomas articulares. ¿Ya? Más después, otra presentación es que además en tronco y en zona de extensión distal de miembros hay erupciones, hay pápulas que se convierten en pústulas hemorrágicas, ¿ya? En este caso. Ahí les muestro un poco la erupción cutánea que puede darse en estos pacientes. Y de ahí tendríamos otra forma de presentación que es la artritis migratoria con tenosinovitis, ¿ya? Que generalmente es en rodillas, puede ser manos, pies y tobillos y sería una artritis que va migratoria, va migrando de una articulación a otra, ¿ya? Y finalmente lesiones cutáneas. Ahí tenés una foto de la artritis migratoria con tenosinovitis y lesiones cutáneas y articulares debidas a reacción inmunitaria que lleva a depósitos de inmunocomplejos dentro de la articulación. En estos casos también el parámetro inflamatorio está elevado, pero hay ANA positivo, que sería dentro de estos casos que no son lupus, pero se eleva este anticuerpo. El líquido sinovial puede tener, tal como les dije, más de 50.000 leucocitos. Un 40% del GRAM aporta datos. Los hemocultivos generalmente son negativos. El panel con PCR no siempre está disponible. Y si uno tiene la alta sospecha, lo que hay que pedir además y que puede ayudar es solicitar un hisopado de fluido genital femenino o masculino quien corresponda. Y deben solicitarse cultivos de líquido articular específico, antiguamente el cultivo agar chocolate y el de Taller Marty, que es un agar chocolate más específico. Las imágenes no son características, pero sí hay tenosinovitis y eso nos puede orientar a que esto no es una artritis séptica como las que vimos al inicio y sería por Neisseria. ¿Cuál es su tratamiento? Ceftriaxona. ¿Ya? Una vez resueltos los síntomas locales y sistémicos, se puede completar un ciclo además de ciprofloxacino por 7 días, ¿ya? O con acitromicina o doxiciclina. La acitromicina es bastante buena porque además, si uno piensa, esto es una enfermedad de transmisión sexual, por lo tanto podría haber coinfecciones con clamidia. Entonces la acitromicina cubre las dos bacterias. El drenaje articular y la cirugía también es clave en esto también de que vaya evaluando el traumatólogo en conjunto con el internista o el reumatólogo para ir viendo si lo hacen en forma conjunta. Ojo que aquí también hay que ver el manejo de las parejas del paciente. Y también obviamente antiinflamatorios para el dolor, reposo y kinesioterapia. Ok, vamos a pasar entonces a las monoartritis no infecciosas.
Y la primera sería la artritis gotosa o gota, que ya como les nombré son cristalos de urato monosódico que resultan y terminan precipitando, ¿ya?, del ácido úrico cuando el ácido úrico está mayor a 7 miligramos por decilitro a nivel de la sangre. Estos se van a ir a depositar principalmente articulaciones y también en tejidos periarticulares. Es más frecuente en hombres y mujeres posmenopáusicas y la prevalencia va a aumentar con la edad. Se caracteriza por episodios recidivantes, varias crisis acompañadas a veces de la formación de algo que se llaman tofos y además de deformidad de la articulación. Además, no solo se puede ver comprometidos los tejidos periarticulares, sino que también el riñón a través de un depósito de cristales. Entonces, lo primero es que, ¿cuáles son las causas de hiperuricemia? ¿Ya? Las causas de hiperuricemia puede ser porque disminuya la excreción del ácido úrico o aumente la producción. La mayoría son por problemas de excreción renal, ¿ya? Entre eso hay cosas que son genéticas, los medicamentos que son bastante frecuentes, como el uso de tiazidas, ¿ya?, los diuréticos, furosemida, diuréticos de asa, el etambutol, la piracinamida, la aspirina en dosis baja, levodopa, ácido nicotínico, ¿ya? La renal, como la hipertensión o la enfermedad poliquística o la falla renal crónica, metabólicas como la deshidratación, la acidosis láctica, la cetosis, el hipotiroidismo, hiperpara, y misceláneas, obesidad, sarcoidosis, toxemia del embarazo. Y el incremento en la producción, ¿ya?, también serían por causas genéticas, por causas nutricionales, porque yo coma mucho exceso de purinas, porque hay alcohol, principalmente la cerveza, y exceso de fructosa. Las enfermedades linfoproliferativas y mieloproliferativas, la policitemia vera también es una causa. El etanol citostático, el exceso de vitamina B12, y también la obesidad produce un incremento en la producción, la psoriasis y la hipertrigliceridemia. ¿Ya? Entonces, del alcohol, principalmente se los traigo así en esta ilustración porque generalmente los jóvenes son lo que más les gusta, el uso y abuso de cerveza, no solo por el tema de nocivo para el hígado, sino que nocivo para aumentar el ácido úrico circulante. Y finalmente, incluso pacientes que ya tienen gota, cada vez que toman cerveza, tienen crisis y así que es el alcohol que más hay que suspender. Con respecto a la dieta, hay un tema bien importante. Antiguamente se le prohibían muchas cosas al paciente gotoso. En realidad que son ciertas cosas y hay que verlo así como en realidad que es el sobreconsumo también de ciertas cosas. Es decir, pueden comer carne, sí, dosis pequeñas. Es lo que más frecuentemente produce. Carnes, pollo, sardinas, las lentejas, los guisantes, ¿ya? Esos productos en general y mariscos también van a producir. Entonces uno debe decirle al paciente que debe consumir en forma moderada. Entonces es importante recordar lo siguiente, que aunque la hiperuricemia es indispensable para el desarrollo de gota, no es lo único determinante, ¿ya? Porque más del 10% de la población, por ejemplo en el hemisferio occidental, tiene hiperuricemia, pero solo menos del 0,5 desarrolla la gota. Por eso, pocos individuos con hiperuricemia van a terminar en gota, ¿ya? Y más aún que la hiperuricemia no se presenta generalmente cuando hay una crisis de gota. ¿De qué otras cosas depende? De la edad del individuo, de esta predisposición genética, de cuánto haya consumido de alcohol, de la obesidad, del uso de fármacos y la toxicidad por plomo, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Bueno, la fisiopatología, un poco que lo que pasa es que las células ya de la articulación, generalmente células blancas, van a ir a fagocitar los cristales,
¿ya? Y esto finalmente va a hacer explotar a las células, lo que va a producir una liberación de interleuquinas, ¿ya? TNF, etcétera, lo que va a determinar la inflamación de la articulación. ¿Cuáles son las etapas de la hiperuricemia o cómo se puede presentar el cuadro clínico? Primero, como la hiperuricemia asintomática, que aparece generalmente en hombres, adolescentes, en la menopausia, y generalmente la gota va a aparecer 20-30 años después de que parte la hiperuricemia asintomática. Otra forma de presentación sería la artritis gotosa aguda, ¿ya? Que es la monoarticular. Luego había, que este es generalmente el primer episodio. Después hay episodios de gota intercrítica, que lo que empieza a pasar el paciente es que si no se trata bien y no se cuida, empieza a tener periodos cada vez más cortos entre una crisis y otra, con tendencia incluso después a hacer ataques poliarticulares. Y finalmente la gota atofasia crónica, que termina siendo invalidante, con erosión, destrucción de los cartílagos, hay tofos e incluso un 20% de los pacientes pueden tener falla renal por esta causa. La clínica es que el dolor empieza generalmente en forma muy intensa, generalmente en la noche o a primera hora de la mañana, con calor, eritema y aumento de volumen en la primera metatarso-falángica, que es la podagra, ya generalmente 50%. Y a veces incluso la mayoría son autolimitadas. Entre 3 y 10 días la crisis desaparece. Pero si yo no la trato o la dejo evolucionar la hiperuricemia en el tiempo, van a empezar esta gota intercrítica. Y ahí es donde se transforma en una gota poliarticular, que es asimétrica, con compromiso además de bursa subdeltoidea, olecraneana, tendón de Aquiles y zonas periarticulares, ¿ya? Con colocación de tofos, ¿ya? Incluso en pabellón articular, cubital de antebrazo, tendón de los calcáneos, interfalángicas distales, ¿ya? Generalmente los tofos van a aparecer unos 10-12 años posterior al primer episodio, ¿ya? Cuando ya hay tofos, es bastante patognomónico de que esto es gota, ¿ya? Y en realidad lo que son los tofos son conglomerados también de estos cristales de urato rodeados por la reacción inflamatoria importante. Bueno, tenemos la historia clínica, la exploración física y el laboratorio y finalmente la radiografía. Ya hablamos de la historia clínica y la exploración física y en el laboratorio lo más importante es la punción articular también y confirmar a través, ojalá, de la microscopía de que están estos cristales. O incluso uno puede ir a puncionar estos tofos y también hacer una biopsia. El líquido, vuelvo a repetir, turbio, más de 50.000 leucocitos podrían ser, ¿ya? Recuerden que en la parte laboratorio general de sangre el ácido úrico puede estar normal e incluso bajo. Una forma de aproximarme con laboratorio general para saber un poco si esto es por cristales y es gota es que la excreción de más de 800 miligramos en 24 horas con una dieta normal o corriente sugiere que hay una hiperproducción de ácido úrico. Así que esa es una forma como media por el lado de acercarse al diagnóstico. La radiología, aquí pueden ver un par de casos, al menos 45% de los casos en el cuadro inicial no vamos a tener estos cambios óseos. Solo lo único que vamos a ir a ver en la mitad de los casos es que hay aumento de partes blandas, hablando de la inflamación. Pero en la gota crónica, como en estas dos radiografías que les traje, ya va a haber erosiones en sacabocado, es decir, con como que yo le hice un sacado así redondito, ya, en los bordes esclerosos y espiculaciones con un borde, hay unas como, una vez que se hace la cosita redonda, salen como unas pequeñas espiculaciones, ya, se llama en el borde colgante de la cortical, y en general el espacio articular, si ustedes lo ven, está conservado. Entonces, ¿cómo tratamos? Siempre en medidas de apoyo hay que limitar las actividades por dolor, aplicar compresas frías o hielo, ¿ya? Y para algunas áreas, en forma temporal incluso,
para hacer un descanso, el uso de órtesis y férulas también está indicado. La segunda parte sería pensar en cómo reduzco el urato a nivel plasmático. Entonces, iniciar o continuar el tratamiento para reducir uratos, ya sea allopurinol o febuxostat, que es un medicamento que tiene un tiempo ya, pero es relativamente nuevo, que nos permite bajar la cantidad de uratos plasmáticos, pero esto yo lo voy a ir a indicar cuando no haya crisis, ¿ya? Y obviamente, no les nombré, la dieta, todo lo que nombramos, la eliminación del alcohol, la eliminación de los uratos en la dieta, etcétera, para ayudar. En general, el tratamiento de la gota va a ir a ser un tratamiento antiinflamatorio, ¿ya? Pero hay ciertas consideraciones que nosotros tenemos que tener, como los pacientes de más de 65 años, si ese paciente usa NACO o TACO, estos anticoagulantes, o enfermedades renales crónicas y o trasplante renal. En pacientes con anticoagulación, uno va a ocupar colchicina o corticoides si no anda bien la colchicina. Pero en general, cada vez se está dando corticoides un poquito más anticipado que lo que antes lo hacíamos un poco más escalado. Y los adultos mayores vamos a preferir corticoides sistémicos o intraarticulares. Y en enfermedades renales crónicas y trasplante, corticoides sistémicos o intraarticulares preferidos. Y en general, el tratamiento en un paciente que no tenga estas tres condiciones van a ser corticoides sistémicos, antiinflamatorios, colchicina e incluso lo que nombramos ya, artrocentesia e inyección de corticoides intraarticular. ¿Ya? En general, siempre considerar que los periodos de tratamiento con corticoides deben ser acotados, controlar la glicemia, esto porque además hay riesgos de infección. ¿Ya? En general ocupamos la prednisona, en donde ocupamos una dosis más o menos de 40 miligramos al día, hasta ir bajando gradualmente en los días según la respuesta. ¿Ya? Ojo con los AINES también, que nos producen falla renal, úlceras gastrointestinales, aumento de la presión, interacciones con el anticoagulante. La colchicina es un medicamento que nos va a ayudar, pero ojo también que hay pacientes que son alérgicos, tiene varias reacciones adversas y dentro de eso produce diarrea, así que hay que tenerlo en cuenta. Una vez que los síntomas mejoran, uno va también a la colchicina, la va a ir suspendiendo, así que es un curso corto en realidad de colchicina, ¿ya? Y acá no les puse, pero hay un inhibidor de la interleuquina 1 que está disponible, que es el anakinra, y que se utiliza en crisis agudas, se usa diariamente hasta la resolución de síntomas cuando estos otros medicamentos no han resultado bien. Ese es el anakinra. Y por último tenemos la pseudogota o condrocalcinosis. Aquí les voy a mostrar un video de cómo en el cartílago real se ven la condrocalcinosis, que es la calcificación del cartílago hialino y fibrocartílago, ya sea a través de imágenes de radiología, a través de una artroscopía como esto, o de exámenes patológicos. Aquí se depositan cristales de pirofosfato de calcio, también en la articulación y también en tejidos periarticulares. También aquí el mecanismo es que los polimorfos nucleares fagocitan los cristales y finalmente se rompen, liberan sustancia proinflamatoria, haciendo una artritis, pero que en este caso es más bien una artritis simétrica. ¿Quiénes son? Las personas que más lo presentan. La frecuencia en población general es un 5%, pero el 40% se da en mujeres de mayor de 60 años. ¿Cuáles son los tipos de pseudogota? Está la esporádica o idiopática, la familiar o hereditaria y otra relacionada a problemas metabólicos que es la secundaria.
La más frecuente es la primera, la esporádica. Normalmente un 90% no encontramos causa. Y las causas secundarias serían, por ejemplo, algo nombramos al inicio: envejecimiento, hiperaldosteronismo primario, hemocromatosis, hipocalemia, hipomagnesemia o posterior a una menisectomía. Hay varios tipos. Yo traje aquí a comentarles de las dos principales, más bien las dos más frecuentes, que es la pseudogota, que se llama tipo A, que se da en el 10 a 30% de los casos, que se inicia en forma aguda, como monoartritis, a veces como oligoartritis. Las rodillas son las más frecuentemente afectadas, más común en hombres, ocasiona un dolor intenso, con eritema de la piel en la articulación afectada, con fiebre, con elevación de parámetros inflamatorios. Y la tipo C y D, que es la forma más común, entre un 35 y 60%, también las mujeres más afectadas, las rodillas las más afectadas. En cuanto al laboratorio, nosotros podemos solicitar calcio, magnesio, fosfato, fosfatasa alcalina, ferritina, glicemia, TSH, ácido úrico, un poco para descartar las causas secundarias en realidad. Y el diagnóstico en general va a ser por imágenes, ¿ya? Y por la visión bajo microscopio de luz polarizada del líquido sinovial. Y aquí vuelvo a repetir las imágenes, en donde aquí ustedes ven se marca de color blanquecino la parte del cartílago o el fibrocartílago. El tratamiento no tiene mucha claridad el tratamiento en estos casos. Los episodios agudos pueden durar días e incluso puede durar un mes. E incluye reposo, aspiración articular, antiinflamatorio e inyección articular de corticoides. No tenemos mucho más la rehabilitación y la kinesioterapia. Eso por ahora. Muchas gracias.